Renovarse o morir. Dar respuesta a los cambios, solucionar los retos, mejorar, innovar. El término innovación no es nuevo y está como el oxígeno en todas partes. De hecho, podemos decir que la innovación es un componente vital para las personas y para las organizaciones, también en educación. La innovación forma parte de la misión, visión, valores de empresas e instituciones. Y muchas organizaciones y personas se autodefinen al presentarse, por ejemplo, en redes como innovadoras. Es un término que está muy de moda. También en educación, dicen algunos de los expertos entrevistados en este capítulo. Pero eso no significa que sea oro todo lo que reluce. Muchos proyectos educativos se califican de innovadores sin serlo realmente. A menudo se confunde el uso instrumental de las últimas tecnologías en el aula con la innovación. ¿Cuáles son entonces las bases de la innovación educativa? ¿Qué convierte a una institución académica, colegio, universidad, instituto, en innovadora? ¿Y a las personas? ¿Un innovador nace o se hace? ¿Y cuáles son las claves del éxito? ¿Cómo influye la transformación digital en este proceso? ¿Qué factores hay que tener en cuenta y cómo se evalúan? En este nuevo episodio de Los Innovables trataremos de responder a estos interrogantes. Bienvenidas y bienvenidos. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 2. La I pequeña que se hizo mayor. Innovación educativa y sus claves. Digo, yo la primera vez que me vino una estudiante y me dijo, Patricia, me has cambiado la vida, a mí se me puso los vellos de punta y pensé, para esto estoy yo aquí. Y claro que egoísmo, porque todo lo que hace es intentando cambiar vidas de los demás, que te hace sentir tan bien, te hace sentir útil, y en realidad es verdad, es lo que está ahí detrás. Patricia Santos es profesora de formación profesional en el Instituto Profesor Isidoro Sánchez de Málaga. Por tercera vez ha sido galardonada con el Premio Abanca Mejor Docente de España en la categoría de FP. Este año cumple 20 años como docente. Estudió Derecho, pero pronto sintió pasión por la enseñanza. Pues ya estamos grabando, cuando tú quieras empieza, María. Vale. Bueno, empezamos. Me gustaría que me comentaras, Patricia, quién eres, qué haces. Pues mira, soy profesora de formación y orientación Recibimos laboral. a Patricia por la tarde en mi despacho de la Facultad de Comunicación de Málaga, ubicada en el campus de Teatinos, al noroeste de la ciudad. Los premios Abanca Mejor Docente valoran distintos aspectos: la calidad docente y la satisfacción del alumnado, la investigación y la transferencia y también la innovación. Pese a que hay docentes e instituciones educativas que llevan años apostando fuerte por la innovación, lo cierto es que ha aumentado el apoyo institucional a esta faceta. Durante mucho tiempo se la consideró la hermana pobre de la investigación, como decía uno de los responsables de innovación de las universidades andaluzas en una reunión sectorial a la que asistí hace años. Se premiaba más ser buen investigador que ser buen docente. Así lo cree el médico y director del Máster en Rinología Avanzada de la UNIA, Serafín Sánchez. Hay que entender que la innovación como palabra es un concepto que está de moda. Todos hemos vivido, los que somos más veteranos, cuando había las dos Is, I más D, investigación, innovación y desarrollo, y la I primera era mayúscula, que era la investigación. Luego venía la I chiquitita y luego la D, desarrollo. Yo creo que el tiempo ha ido evolucionando y ha ido transformando cada una de las letras en una parcela, pues, con el protagonismo que le corresponde, y ahora estamos viviendo la etapa de la innovación como preeminente en las políticas, en las administraciones públicas, en las empresas privadas. Hoy día la palabra innovación vende, igual que dentro de un poco, a lo mejor el año que viene, la palabra que dominará será la inteligencia artificial. Serafín Sánchez es, además, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena y Premio Nacional de Medicina. Y, por tanto, es toda una eminencia en su campo. Además de ello, es un apasionado de la docencia y un gran innovador. En la UNIA viene participando en distintas iniciativas de innovación educativa, como veremos luego.
Cabe preguntarse si la persona innovadora nace o se hace. Yo creo que tiene que haber algo más, que debe haber un gen innovador, pero más que nada un gen innovador es, yo creo que la curiosidad de una persona que le gusta ver el porqué de las cosas y cómo esas cosas se pueden cambiar. Y eso yo creo que es el gen de la innovación, el pensar que se pueden hacer de otra manera. La innovación está vinculada a la adaptación, al análisis crítico de lo que hacemos, a la reflexión, a la evaluación. Es decir, no se trata de hacer experimentos, se trata de formarse, investigar y ser rigurosa en lo que estamos haciendo, pero siempre incorporar pues esas estrategias que nos pueden hacer mejorar nuestra práctica. Una profesión tan complicada como la educación, tan compleja que no tiene una respuesta única, ¿no? Entonces es interesante que estemos siempre pues formándonos e innovando. Sergio Banderas es otro profesor de FP malagueño, concretamente del IES Alan Turing. Como Patricia Santos, Sergio es innovador, ha participado también en la Escuela de Formadores de la UNIA y ha logrado igualmente el premio Abanca al mejor docente de España en 2020. No le doy tanta importancia como la que parece que lo tiene. La palabra mejor no me gusta porque los profesores no es una profesión competitiva en la que seamos mejores o peores. A mí no me gusta, pero bueno, me lo tomo como un buen reconocimiento en un momento dado que lo disfruté y me dio, y es cierto que gracias a ese premio me ha abierto posibilidades y oportunidades de experiencias educativas y de conocer a muchas otras personas de otros entornos que me han hecho enriquecerme también como docente. La curiosidad, la motivación, el deseo de cambiar las cosas para mejorar son algunas de las cualidades de estos docentes. Sin embargo, no basta con querer cambiar las cosas, hay que hacerlo con un sentido, de forma estratégica. Innovar siempre debe ser la respuesta a un objetivo o la solución a un reto, y planificar es esencial para lograrlo. Es lunes y en Sevilla hay algo de tráfico alrededor de la estación de trenes de Santa Justa. Afortunadamente el estudio de grabación está cerca, así que solo tengo que andar unos 10 minutos para llegar. Allí voy a entrevistar a varios innovables de la Universidad de Sevilla. Es decir, por un lado, vuestra red profesional, podéis utilizar Twitter para... Ese es Julio, ¿no? Ese es Julio. Seguro. Te acabas de cargar la entrevista, Julio. Tenemos que empezar desde cero, Julio, de verdad. Julio, ya la hemos De liado. verdad, tío. Quien interrumpe a la profesora universitaria Carmen Llorente es su colega Julio Cabero, catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla. Es uno de los mayores expertos en tecnología educativa de España y Iberoamérica, con más de 150 libros y artículos a sus espaldas, es director de la revista Pixelbit y ha desarrollado diversos proyectos para el gobierno español y para organismos iberoamericanos. Yo lo que entiendo por innovación educativa es cuando uno hace una planificación educativa y esa planificación educativa lo que persigue es transformar, digamos, el entorno educativo. Pero tiene que haber una planificación. No es simplemente incorporar algo o simplemente buscar un cambio, sino tú planificas. Al planificar, evidentemente tú ya te estás apuntando y apoyando en un marco teórico conceptual específico y por tanto buscas ya también, digamos, alcanzar unos objetivos específicos. Cabero reconoce que en educación las herramientas digitales a veces copan la atención de todos, también de las instituciones, que se afanan por adquirir la última tecnología cuando hay presupuesto para ello, sin tener en cuenta si la herramienta funcionará o no para lograr una verdadera innovación. Entonces yo creo que no es tanto si el profesor formarlo o no formarlo, sino cómo cambiamos la formación que hasta ahora se ha hecho. Y por ejemplo, uno de los grandes aspectos es una formación teórico-conceptual. O sea, que el profesor sepa perfectamente o tome decisiones que las justifique de acuerdo con sus creencias pedagógicas de por qué incorpora esas tecnologías y cómo en su momento la incorpora. Y desgraciadamente eso se está perdiendo bastante, por ejemplo, en los nuevos planes de estudio, donde muchas veces lo que se tiende es que el estudiante aprenda a manejar cacharritos, y cuando en realidad lo que necesita es tener una buena fundamentación teórica para saber qué hacer con esos cacharritos, por decirlo de alguna forma.
Carmen Llorente, profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la Hispalense, subraya que muchas veces la innovación no siempre tiene que ir ligada a lo tecnológico. Sobre innovación educativa es un término que siempre ha estado muy en controversia. La innovación no va ligada solamente a la tecnología. Puedes innovar haciendo una estrategia sin la necesidad de incorporar las TIC. Entonces, un poco la innovación va más a desarrollar nuevas estrategias, nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Hay que tener en cuenta que innovar no solo implica mejorar los recursos didácticos o adaptar sistemas de seguimiento y evaluación del alumnado. Se puede innovar a todos los niveles. La Fundación Cotec, entidad orientada a apoyar la innovación científica y tecnológica, subraya en un reciente estudio sobre innovación pública en educación que se puede innovar de diversas formas. Por ejemplo, con la incorporación de soluciones tecnológicas para resolver problemas educativos, el impulso de innovaciones en la organización o incluso a nivel jurídico. Sin embargo, el informe concluye: existe una falta de convergencia entre las cada vez más numerosas innovaciones educativas que están teniendo lugar en los centros, innovaciones de carácter pedagógico y organizativo, y la ausencia de una estructura que favorezca e impulse procesos de innovación en el propio sistema educativo. Se constata, pues, lejanía entre lo que ocurre en los centros y los gestores públicos de la educación. No siempre se impulsan políticas institucionales de apoyo a la innovación verdaderamente efectivas, ni se reconocen, a veces por mero desconocimiento, las buenas prácticas de aquellas personas que, por iniciativa propia y a veces sin recursos de apoyo o sorteando barreras organizativas y culturales, innovan y emprenden en colegios, centros o universidades. Bueno, pues yo soy Juan Freire. ¿A qué me dedico? Por resumirlo de alguna manera, me dedico a la educación, pero no soy, siempre cuando me preguntan esto, me preguntan si soy profesor. Fui profesor, ya no lo soy, o sea, lo soy ocasionalmente, y lo que me dedico es un poco a liderar organizaciones educativas, antes desde dentro, ahora ayudar desde fuera. Juan Freire me atiende desde Galicia a través de una videoconferencia. Actualmente lidera junto a otros 2 socios el proyecto Eutica, una empresa que desarrolla ecosistemas digitales e innovación tecnológica para educación. Antes fue profesor universitario, carrera que decidió abandonar por la insatisfacción que le generaba. Para él, en muchas universidades se sigue jugando a innovar sin que esa innovación escale, es decir, sin que haya transferencia real. Bajo el sugerente título de Cómo dejar de jugar a innovar, en el epílogo de un libro sobre aprendizaje híbrido publicado por Hugo Pardo tras la pandemia de la COVID-19, Juan Freire aporta algunas claves útiles para gestores y docentes universitarios. Así que le preguntamos por ello. Que conste que lo de jugar no fue idea mía, me parece muy brillante, fue de Hugo. Y quizás yo no me atrevería ya a criticarlo de esa forma tan frontal, pero se refiere que jugar es que las universidades son un entorno en el que es muy habitual generar mucha innovación, hay mucha innovación, pero innovación que no va a ningún lugar, o sea, no tiene impacto, no tiene recorrido. Sucede esto porque para que la innovación tenga una capacidad transformadora debe poder escalar, ¿no? Debe poder ir desde lo que le sucede a un profesor y a un grupo de estudiantes o a un grupo de profesores o a una escuela o un programa, debe poder escalar. Y al poder escalar hay que tomar decisiones, muchas de ellas bastante incómodas, que no le corresponden ya a los profesores, le responden a los gestores o a los líderes de las instituciones educativas. Hay que asignar recursos, hay que repriorizar, etcétera, etcétera. Entonces, las universidades siguen instaladas en esta lógica de que la innovación es lo que sucede en la periferia, es lo que le dejo hacer a los profesores, pero que no tiene recorrido más allá de eso. Es importante que las organizaciones a las que pertenecen estas personas innovadoras impulsen ese espíritu. Se necesita que los líderes y gestores de las instituciones educativas desarrollen mecanismos que fomenten la innovación por parte de las personas que las conforman, técnicos, personal de administración, pero también docentes. El catedrático Julio Cabero afirma que el liderazgo es clave en el caso de las universidades. Yo creo que eso es verdaderamente clave, que desde digamos, las instituciones superiores
pues se apueste fuertemente por la innovación, ¿no? Por ejemplo, como pasa con la Universidad de Sevilla, el hecho de crear un secretariado que es de innovación educativa, y el tener, por ejemplo, unos planes, que este es el 4º plan propio de docencia, donde implica desde convocatoria de proyectos de innovación educativa, planes de formación del profesorado, planes de formación de noveles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la apuesta desde las personas que vengan de arriba. Si las personas que vengan de arriba no apuestan por la innovación, evidentemente pasará pues lo que muchas veces ha llamado el efecto llanero solitario. Algún profesor en alguna asignatura y en alguna facultad y en alguna carrera pues será el que haga una serie de cosas y demás, pero eso no tendrá una repercusión sobre la propia institución. En definitiva, sistematizar la innovación y fomentar una cultura organizativa que la apoye y la premie, en el sentido más amplio, también sembrando la semilla entre estudiantes, como resalta Julio Ruiz, vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual de la UNIA. Bueno, yo creo que se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Es decir, si creemos que no hay que cambiar nada, estamos en un error. Lo que hay que tener claro es qué hace falta cambiar y hasta dónde hace falta cambiar y qué mantener, porque evidentemente funcione bien o porque sea la esencia de la institución, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que es importante apostar por una cultura de la innovación. Es decir, que el alumno también sea capaz de asumir esa innovación de la que hablamos siempre, que el docente tiene que innovar, pero que el alumno también la asuma, ¿no? Lo cierto es que en el ámbito universitario existen distintas iniciativas institucionales u organizacionales que buscan fomentar la innovación y reconocerla. Desde convocatorias de ayudas a proyectos, premios a docentes, creación de laboratorios de innovación o experiencias que empujen hacia ese espíritu innovador. Juan Freire, que como decía antes optó por abandonar su carrera dentro de la universidad, tiene muy buenos recuerdos del proyecto Prácticas y Culturas Digitales llamado PC de UNIA, una iniciativa pionera desarrollada por la Universidad Internacional de Andalucía. Hola a todos, soy Javi Cantón y os quiero hablar sobre el pensamiento visual, nuestra capacidad innata para descubrir, generar y compartir ideas de un modo rápido e intuitivo. En Medialab UGR y la Universidad Internacional de Andalucía hemos preparado un taller. El proyecto contaba con un equipo multidisciplinar y con un enfoque experimental y práctico, a modo de lab. Sirvió para estudiar y divulgar las implicaciones sociales y culturales del uso de las TIC e Internet para ciudadanos y usuarios, especialmente en ámbitos como la docencia o la comunicación. Se trazaron colaboraciones con diversos agentes, se generaron numerosos recursos educativos en abierto y se impulsaron varias convocatorias de talleres de creación de contenidos bajo un enfoque innovador. Para mí el proyecto era como una anomalía enormemente positiva en mi vida, ¿no? Porque en esa época yo sí estaba en el contexto universitario tradicional y el poder participar era como moverte a otro planeta, ¿no? Era como el lugar donde se hacían cosas extrañas que en realidad era lo que yo pensaba que era lo que debía pasar en la universidad, pero no pasaba, salvo en lugares como la UNIA, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, para mí por lo menos fue una experiencia increíble de aprendizaje y creo que también fue muy valioso para muchas personas. Estamos hablando del año 2009. La misma sensación comparte otra de las integrantes de PC de UNIA, Tiscar Lara, directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes. Recuerdo así como diferencial de aquella experiencia, aparte de la composición, que era multidisciplinar, no tenía un sesgo académico. Creo que esa es una de sus virtudes, fue una de sus virtudes. Aunque sí que había perfiles dentro académicos, que teníamos un interés y una trayectoria académica, no le dimos ese enfoque como tal, ¿no? Porque a veces eso hace que sea como muy pesado, muy rígido, tiene como otros rituales y, en fin, otros resultados. Al contrario, fue como muy de pensar sin obsesionarnos ni por escribir artículos ni mucho menos, de reflexión muy práctica y de formación muy práctica. Actualmente hay otras iniciativas llamativas. En la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, por ejemplo, se ha puesto en marcha la Bibliomaker, un espacio de creación en el que los futuros docentes pueden experimentar y crear sus propios materiales con impresora 3D, gafas de realidad virtual o incluso un dron.
Desde aquí se ayuda también a diseñar material para colegios de primaria. Su responsable, José María Romero, aspira a que se convierta igualmente en un laboratorio de innovación para el propio profesorado. Pero a lo mejor en un futuro pues incluso podemos llevar al préstamo, ¿no? Aunque dentro de la biblioteca pues es una de sus funciones y podría funcionar, ¿no? El prestar esos recursos igual que se presta un libro. Así pues le sirve, ¿no? Para probar ese recurso, incluso pues formarse en cómo se aplica el recurso, conocer buenas prácticas docentes, de experiencias que hemos llevado a cabo dentro del departamento y luego pues a raíz de ahí probar. Si le gusta pues puede adquirir ese material y si no pues también si tuviéramos esa opción de préstamo pues cada vez que lo das, porque al final tú das la asignatura durante un semestre, pues coges ese recurso, lo aplicas, lo devuelves y al año siguiente pues lo vuelves a hacer. Pero bueno, eso queda como vías de futuro, ¿no? Dentro de ese espacio. Proyectos como los descritos contribuyen sin duda a transformar la cultura organizacional y son espacios generadores de innovación tecnológica y metodológica en las universidades. Pero fomentar la innovación docente requiere que desde arriba se desarrollen iniciativas que incidan directamente sobre la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje y con ello contribuyan a mejorar el aprendizaje del alumnado, su motivación y su experiencia en la universidad. En febrero de 2024, la UNIA ha publicado la tercera convocatoria de TDI UNIA, una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación Docente y Campus Virtual para el apoyo al desarrollo de proyectos de innovación y transformación digital de la docencia en la universidad. Dirigida a su profesorado, contempla 4 grandes áreas: enseñanza, recursos, metodología y formatos de formación. Se trata con ello de fomentar el uso de metodologías activas, de introducir nuevos materiales y recursos o de implementar herramientas como la realidad virtual o aumentada o la inteligencia artificial, posibilidades que abordamos en otros episodios. También se impulsa, muy importante, el aprendizaje abierto en red. Los médicos internistas del Hospital Virgen del Rocío, Máximo Bernabéu y Luis Beltrán codirigen el máster de ecografía clínica de la UNIA. Un máster híbrido que incluye una parte online de formación y otra práctica, en la que el alumnado se traslada hasta la sede de la UNIA en Sevilla para realizarla. Ambos desarrollaron sendos proyectos de innovación gracias a la citada convocatoria de la UNIA. En una simulación robótica en ecografía clínica utilizando un robot simulador de alta fidelidad. Entonces incorporamos 2 sesiones completas de tarde que se las ofrecimos al alumnado y esta digamos, modalidad utilizando la simulación de alta fidelidad en el caso de la ecografía clínica fue todo un éxito, ¿no? Tengamos en cuenta que este robot simulador tiene escenarios clínicos de la patología más diversa y la experiencia o la inmersión en una situación clínica real haciendo ecografía de los alumnos es muy fiel, ¿no? Me parece realmente que uno le está haciendo la ecografía a un paciente. ¿Qué se logra con esta simulación robótica? Se reproducen escenarios de patologías muy diversas, basadas en millones de casos almacenados por inteligencia artificial. Al ser paciente virtual no hay límite en las prácticas y se gana en seguridad, tanto para los profesionales como para los pacientes. El otro proyecto de innovación fue de teletutorización de esas ecografías clínicas. Para contextualizar, el alumnado de este máster ya ejerce la medicina, sin embargo, en la práctica profesional pueden surgir dudas a la hora de realizar ecografías. Cuando el alumno vuelve a su puesto de trabajo, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, en este máster todos son profesionales sanitarios, siente o a veces identificamos un periodo huérfano en el que el alumno puede tener las competencias, pero no tiene la seguridad aún no ha adquirido completamente las competencias para incorporar la ecografía a su práctica clínica. Al final el objetivo que buscamos, ¿no? Que el que participa en el máster pueda tener esta herramienta que sabemos que es útil para atender a sus pacientes. A través de la tutorización a distancia se busca que el alumnado pueda alcanzar la seguridad que necesita en la práctica clínica. Para este proyecto se eligieron a 5 estudiantes que fueron teletutorizados y a otros tantos que no lo fueron y se compararon resultados. Y los resultados fueron buenos en tanto en la parte cualitativa como en la parte más cuantitativa de implantación de la ecografía. En la parte cualitativa la satisfacción fue muy buena, el Net Promoter Score, que es como
cuántos o con qué intensidad el alumno recomendaría a otro que participara en una intervención similar. No recuerdo la cifra exacta, pero entre 9 y 10 era el máximo. Y la parte cuantitativa, pues efectivamente encontramos diferencias a favor del grupo que recibía teletutorización, que hacía más ecografías luego en su práctica habitual. Es un proyecto con limitaciones, como reconoce Luis Beltrán, sobre todo tecnológicas, y porque exige también la disponibilidad del tutor que debe supervisar el uso del ecógrafo a distancia. El máster de ecografía clínica tiene una gran demanda. Según Máximo Beltrán, tiene varios atractivos, entre ellos la adaptación de los itinerarios formativos, las prácticas o la relación cercana e interactiva entre docentes y estudiantes que se va creando a través de medios digitales como los foros, lo que aumenta su motivación y promueve el aprendizaje. El doctor Serafín Sánchez, al que escuchamos al principio de este episodio, también ha puesto en marcha un proyecto de innovación, en su caso en el máster de rinología avanzada. Aquí también se utilizan simuladores para que los otorrinolaringólogos, a los que va dirigido el máster, puedan practicar con modelos virtuales. La simulación y el aprendizaje por simulación lo que está consiguiendo precisamente es estrechar esas lagunas, reducirlas y facilitar que el aprendizaje sea más rápido, más seguro para el paciente y el cirujano se encuentre también más cómodo a la hora de hacer la cirugía. Este máster online incluye una parte presencial que es muy bien acogida por los alumnos, muchos de ellos procedentes de Portugal e Iberoamérica. Vienen a Sevilla, mantienen con nosotros no siquiera una semana que dura la parte presencial del máster, sino que quieren prolongarla por el contacto con sus maestros, que nos llaman. Les gusta mucho la palabra maestro y a nosotros nos encanta la palabra maestro. Entonces, durante unas sesiones presenciales, durante un contacto informal, porque a fin de cuentas tienes oportunidad de tomarte una cerveza, tienes oportunidades de comer, dar un paseo por la ciudad que tenemos tan magnífica, te da una cercanía personal que esa no te lo puede dar de ninguna de las maneras la distancia de una formación virtual. Y de esta manera, estas sesiones presenciales son auténticamente virtuosas para nuestro gusto y para nuestra experiencia. Por lo tanto, somos auténticos fans de mantener la virtual, las sesiones virtuales, porque son súper útiles, mantienen la formación de manera continuada, pero también promovemos la presencialidad. Un modelo híbrido correctamente implementado puede ser un elemento de éxito dentro de la innovación. ¿Pero qué otros factores inciden en este éxito? Julio Cabero apunta que la capacitación docente es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad digital y que la educación está mediada por ella, nos guste o no. Él, de hecho, es partidario de la enseñanza híbrida, pese a que reconoce ciertas resistencias. Y la realidad que nos encontramos es que el número de estudiantes que va asistiendo a las clases presenciales cada vez es menor. Bueno, a lo mejor habría que utilizar también eso como un elemento, vamos a llamarlo, de trabajar en un modelo híbrido o un modelo de e-learning donde tiene que haber partes presenciales, porque esas partes presenciales son completamente necesarias y además completamente útiles para la sociabilidad y demás, pero no tenemos por qué seguir pensando que el único modelo válido es el modelo puramente presencial. Por lo menos yo no lo veo así. Otros sí lo ven así. Y muchas veces en las propias autoridades académicas. Para Juan Freire, además de entender que la educación está mediada por lo digital, existe otro elemento importante, un elemento que entronca precisamente con el éxito de estos proyectos de innovación. Es necesario tomarse en serio la experiencia de usuario, es decir, diseñar estrategias que entiendan las motivaciones del alumnado. No hay organización educativa que no declare que para ellos el estudiante está en el centro y todo se hace al servicio del estudiante. Y no digo que sea falsa esa declaración, pero normalmente se queda muy corta. Para mí el poner el estudiante al centro es primero, es alinear la misión de la organización o de la persona, llámale profesor, con ese objetivo, eso es lo primero. Pero lo segundo es también una cuestión técnica. O sea, ¿cómo pones al estudiante al centro? Pues entonces lo tienes que entender. Tienes que entender sus motivaciones, tienes que poder analizarlas, tienes que poder evaluarlas y tienes que poder diseñar experiencias, estrategias que le permitan cumplir sus objetivos.
Y cuidado, que el poner al estudiante al centro no implica, igual que en cualquier otro ámbito de la vida, no implica hacer lo que el estudiante desea. Muchas veces implica hacer exactamente lo contrario, porque volvemos a lo que hablábamos antes. La educación no es algo sencillo, es algo sofisticado, es algo de largo plazo y algo que requiere esfuerzo, ¿no? Otro elemento crucial es la multidisciplinariedad. Se necesitan grupos diversos que sean capaces de implementar proyectos de innovación y que, como decía Juan Freire, escalen, trasciendan. Para Tiscar Lara, la universidad es una oportunidad única para aunar talento desde todos los estamentos. Es una capacidad que a veces se pierde. Tiene mucho talento, ¿no?, agregado en un tiempo y en un espacio. El talento de los estudiantes en un momento fantástico de sus vidas, que están regalando un tiempo, ¿no? Hay un compromiso de larga duración y tiene una expertise, ¿no?, en el cuerpo docente y en las disciplinas maravilloso. Pero no acabamos, aunque en la teoría esto está muy identificado y definido, no acabamos de encontrar esos artefactos que permitan generar pues esos grupos híbridos, que no son dobles titulaciones, no es sumar A más B, es realmente dejar que permeen, que se mezclen unos con otros, que haya proyectos mucho más transversales, cuando es el lugar natural para poder probar con seguridad. Manuel Serrano es director técnico del Secretariado de Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla. Aprovechando mi estancia allí, le pregunto por cuáles serían esos perfiles. Yo no puedo hacer un proyecto de innovación si alguien no me lo propone, porque yo no soy experto en derecho, en matemática, ni en medicina. Por lo tanto, el primer perfil es el perfil profesional relacionado con el producto a desarrollar, que va a ser en todo momento el que va a proponer el proyecto, el que va a dar los objetivos, el que va a proponer las directrices, el que nos va a acercar los recursos. Esa persona tiene que ser también la facilitadora de lo que nosotros le vayamos pidiendo. Una vez que ese proyecto se presenta, ese perfil profesional, bueno, pues el experto en educación le va a dar el toque, ¿vale?, en la cocina, le va a dar el toque educativo, metodológico y de implementación para ese proyecto. En paralelo, hay profesionales técnicos, ¿vale?, que son los que van a desarrollar de una parte técnico-didáctica, y es importante que el técnico tenga una visión didáctica de lo que se quiere conseguir, ¿vale?, que no sea introducir el aparataje ni el hardware por introducirlo en el proyecto, sino que tenga esa visión didáctica. Y también es cierto que nos hace falta una parte administrativa para la gestión de todos los elementos que se van a dar en el proyecto, desde todos los inputs hasta el output, para llegar a la transferencia del conocimiento, que nos parece esencial. Y profesionales de la comunicación que apoyen la generación de contenido multimedia o las estrategias de difusión y transferencia, añado yo. Por último, es necesario medir, evaluar las iniciativas de innovación para que no se queden en mera anécdota o proyecto piloto, sino para que realmente cumpla con su misión, la de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú puedes tener una idea fabulosa, maravillosa y demás, pero lo verdaderamente importante es después si los alumnos han aprendido. Y si se han modificado comportamientos y si se han modificado actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso requiere ponerlo en acción, requiere validarlo mediante instrumentos, cuestionarios, el tipo que sea, entrevista a los estudiantes, y requiere también, pues, después sacar conclusiones. Pero el proceso de evaluación no siempre es fácil. De hecho, no existe mucha literatura científica sobre esta parte, pese a que es imprescindible para conocer si realmente hemos tenido éxito. En ocasiones ocurre que la evaluación no es tenida en cuenta al inicio del proyecto, sino cuando éste ya está en marcha. Eso dificulta la recogida de datos a nivel global, de dónde partíamos, qué pasos hemos dado, están teniendo resultado, etc. En algunas ocasiones, no ser previsores en este aspecto lleva a cierta improvisación que perjudica el objetivo último de innovar, la transformación hacia algo mejor. Y ojo, que esa evaluación puede demostrar que lo que hemos intentado no funciona, pero incluso ahí se pueden sacar conclusiones interesantes para llegar al siguiente paso, la transferencia. Entiendo que hay una tasa de prueba-error
que hay que asumir que a veces nos equivocaremos, ¿no? Pero hay que ser flexible y dar la oportunidad a que la gente lo intente y que falle. Muchas veces no es el caso de la UNIA, hasta donde yo la conozco, pero creo que a veces la universidad es un organismo rígido, cuesta mover las cosas y a lo mejor dificulta ahí ese proceso de innovar. Yo la universidad la veo así, como un tiempo maravilloso que no te vas a poder permitir en otro momento de tu vida y que es donde puedes jugar de manera segura, ¿no? Poder fallar y aprender de los errores y hacer cosas innovadoras realmente. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información sobre los innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.